Las competencias de los egresados del posgrado de salud ocupacional, desde la concepción de la epidemiología, lo que buscamos es que ellos aprendan a utilizar el enfoque epidemiológico para la toma de las decisiones a nivel gerencial, identificar las necesidades de salud de la comunidad laboral a través de la epidemiología descriptiva y analítica, conocer el concepto de datos, variables e indicadores, cómo construirlos y, lo más importante, cómo interpretarlos. Seleccionar indicadores centinelas propios para el monitoreo en lo que es la vigilancia epidemiológica en nuestros centros de trabajo. La epidemiología la podemos definir como una disciplina mediante el cual se produce, además se construye el conocimiento suficiente para la descripción, la explicación, la predicción de lo que es el proceso de producción social de salud a un determinado tiempo y espacio de la población. La epidemiología apoya la salud ocupacional, que es una disciplina que se encarga de buscar el bienestar tanto físico, mental y social de las y los trabajadores en sus sitios de trabajo. Los sustratos de la epidemiología son las poblaciones y sus individuos, los cuales presentan diferentes niveles de salud, resultantes de las condiciones y la calidad de vida desigual, que se desarrollan en ambientes específicos, entre ellos en lo laboral. El propósito es conocer los factores explicativos claves en la producción social de salud, estimar su peso específico en la cadena de producción de malestar en la población, para definir las intervenciones más costos y, por supuesto, la efectividad para su modificación favorable. En lo que es la respuesta institucional organizada, lo que es la gestión de recursos humanos frente a las necesidades diferenciadas de la población trabajadora, partimos siempre de la situación actual, del presente, pero necesitamos obligatoriamente conocer los antecedentes. El para qué es una pregunta importante, ya que nos permite conocer y priorizar. La epidemiología tiene sus bases en lo político, en lo cultural, en lo social, en lo económico, ecológico, en la historia y en la ciencia. Y lo que busca es la equidad, reorientando así los modelos de atención a la salud. El hecho de conocer y priorizar permite identificar en los grupos humanos las inequidades y, por supuesto, las exclusiones, y estar haciendo constantemente intervención estratégica. Por ende, mejorar, o sea, la intención es mejorar los escenarios futuros, y para esto debemos de estar haciendo reevaluaciones y estar haciendo haciendo intervenciones estratégicas. Para esto es necesario la movilización de recursos transsectoriales, que viene siendo lo que es la respuesta social organizada. Esta respuesta institucional organizada termina siendo lo que es el producto esperado o ese agente de cambio con equidad que busca la epidemiología, y que en un futuro, o con esa visión futurista, crear una situación deseable en la población trabajadora. Esto permite el desarrollo epistemológico constante, el crecimiento en conocimiento, además el compromiso social y el liderazgo en salud que se debe retomar. Entre las funciones de la epidemiología está reconocer las diferencias en la frecuencia de los riesgos a la salud y los problemas de salud existentes. Reconocer los patrones de distribución diferencial de los riesgos a la salud y los riesgos de enfermar y morir prematuramente de diversos grupos sociales. Reconocer los factores sociales, económicos, políticos, de recursos de salud y su distribución en el espacio y en las poblaciones que están involucrados en los problemas.
de salud identificados. Conceptualizar las posibles soluciones a los problemas de salud e identificar estos grupos postergados y, por supuesto, la presencia de inequidades. Entre los usos de la epidemiología es la búsqueda constante de información permanente. Esta puede ser pasiva o puede ser activa, incluso puede ser mixta. La evaluación de diferencias entre resultados observados y los resultados esperados. Las recomendaciones y retroalimentación permanente a las instancias respectivas que debemos de estar haciendo periódicamente. La elaboración de planes de acción con énfasis en valores dirigidos, meta que se quiere alcanzar o construcción de escenarios futuros. El análisis de los problemas de salud integrado, tratar de descubrir las causas y sus consecuencias, fijar la atención en las variables involucradas, la identificación de las metas propuestas y los objetivos dentro del contexto tanto histórico como cultural. Entre las tareas de la epidemiología es la organización y la descripción de los datos, siempre tomando en cuenta las variables epidemiológicas clásicas, como persona, lugar y tiempo. Hay que estar haciendo la medición de la salud y la medición de la enfermedad, vigilar las tendencias de la mortalidad, de la morbilidad y los riesgos a la salud, es decir, la identificación de los determinantes de la salud. Priorizar los problemas de salud, estar monitoreando la efectividad de los servicios de salud y seguridad en el trabajo, proporcionar evidencia para la selección racional de las políticas, de las intervenciones y la creación de los servicios de salud, así como la asignación de los recursos necesarios para que esto funcione cabalmente. Estar evaluando las medidas de control e intervención sanitaria y estar respaldando la planificación de estos servicios de salud y seguridad en lo laboral. En lo que respecta a lo que es la medición de la salud y la medición de la enfermedad en la población, esto es un proceso de cuantificación. Hay que estar identificando las variables y sus datos. La observación de los fenómenos en la realidad exige el método epidemiológico básico, el cual consiste en observar, medir, comparar y proponer. Por tanto, debemos de estar describiendo, analizando, explicando y haciendo intervención. La observación debe ser sistemática y estandarizada, es decir, debe estar basada en normas y estándares de procedimiento. La medición debe garantizar la validez y la confiabilidad de los datos que estamos obteniendo. La comparación debe considerar la precisión y la variación de estos datos. La explicación debe evaluar el azar, los sesgos y la confusión que pudiera generar estos datos que estamos obteniendo. Continuando con lo que es la medición de la salud y la enfermedad en la población, es importante lo que es el análisis epidemiológico. El análisis de la información numérica es el paso fundamental que transforma el dato que estamos obteniendo en una información relevante. El principio básico del análisis epidemiológico es la comparación de los resultados observados con los resultados que nosotros esperábamos, de los enfermos con los no enfermos, de los trabajadores expuestos a determinados factores de riesgo con los trabajadores que no están expuestos a dichos factores de riesgo, de lo casual con lo causal. Solo hay que asegurarse que las situaciones sean comparables. Por lo tanto, debemos de estar haciendo lo que es asociación y el exceso de riesgo de nuestras variables en estudio. La asociación es una relación de dependencia estadística entre dos variables. El cambio en una variable provoca el cambio en la otra variable.
El enfoque epidemiológico explora la presencia de asociación entre lo que es la exposición a determinados factores de riesgo y la enfermedad, y lo que busca es cuantificar ese exceso de riesgo de enfermar, por supuesto siempre a favor de los expuestos a los determinados factores de riesgo. La búsqueda de la asociación y la cuantificación de ese exceso de riesgo implica intencionalidad por establecer una relación de lo que es causa y efecto, relevante para identificar las medidas de control apropiadas que debemos de aplicar en nuestros puestos de trabajo, en nuestros centros de trabajo. Debemos de tener como premisa que la epidemiología se ocupa de la observación, de la descripción, de la ocurrencia, de la distribución y dimensión de la salud y de las causas de enfermedad y muerte en las distintas poblaciones en estudio. La premisa básica es que la salud y la enfermedad no se dan de forma casual, sino que responden a patrones que reflejan la forma en que actúan las causas subyacentes. Siempre hay que preguntarse quién es el afectado, dónde ocurrió el problema y cuándo ocurrió ese problema. Entonces, bueno, toda política de salud debe tender al desarrollo de programas de promoción a la salud y prevención de las principales causas de muerte y discapacidad. Por lo tanto, es necesario contar con un marco orientado a este tipo de programas. Hay 3 modelos que reflejan esa orientación y promueven lo que es el enfoque epidemiológico en la formulación de las políticas sanitarias, como es el concepto de campo de la salud, los hechos centinela de Rothstein y los paquetes de protección sanitaria del Canadá. Sin embargo, durante muchos años se ha estado utilizando el modelo tradicional de la tríada ecológica o la tríada epidemiológica, el cual resulta actualmente inadecuado para el análisis de las actuales enfermedades que están afectando a nuestra población trabajadora. La tríada ecológica o epidemiológica, que es el modelo tradicional, está caracterizada por 3 componentes, como es el agente, el huésped y el ambiente. El agente es ese organismo infeccioso, este puede ser físico, químico, puede ser alergénico. El exceso o deficiencia en la dieta puede ser un agente. El huésped viene siendo lo intrínseco que afecta la susceptibilidad del individuo. El ambiente viene siendo lo extrínseco que afectan la exposición del huésped al agente. La interacción de los 3 componentes de esta tríada produce la enfermedad. La modificación de uno de los componentes de la tríada afectaría su equilibrio, el equilibrio de la tríada, pero esta puede aumentar o disminuir la enfermedad. El modelo del campo de la salud, propuesto en 1973 por Lafont y Lalonde, que es el modelo campo de la salud, para el 76 fue modificado por Deaver por el modelo epistemológico para análisis política sanitaria. Parte de la salud tiene 4 componentes, o está conformado por 4 componentes. Uno de ellos es el medio ambiente, donde está involucrado lo físico, lo cultural, lo social, lo educativo, lo laboral y lo fetal. Los estilos de vida, los riesgos por ocio, el consumo, los riesgos laborales como estrés, manejo, promiscuidad, la biología humana, donde está involucrada la herencia, el envejecimiento, incluso las malformaciones congénitas que pudiera tener ese trabajador o trabajadora, y los sistemas organizativos de la atención de la salud, donde aquí entrarían los programas de promoción a la salud, la prevención de lo que es las enfermedades ocupacionales y de la accidentalidad a nivel laboral, lo curativo y por supuesto la rehabilitación.
Las ventajas de este modelo es que eleva el estilo de vida, el medio ambiente y la biología humana a un nivel de importancia como la atención médica. Es multicausal, permite un sistema de análisis tomando en cuenta los determinantes de la salud y qué peso tienen estos determinantes en la explicación de la enfermedad. Además, permite profundizar en las causas, ejemplo, el ambiente físico, fetal, entre otros. Las aplicaciones de este modelo, campos de la salud, es la selección de enfermedades de alto riesgo que inciden en la morbimortalidad general. Permite conocer el peso de los 4 elementos del modelo en la causalidad de la enfermedad, la distribución del presupuesto y la formulación de las políticas de acuerdo al peso de los 4 factores. El modelo de selección de hechos centinela, se basa en enfermedades que son innecesarias y prevenibles, muertes prematuras innecesarias y las discapacidades innecesarias. Si se combina el anterior modelo, el de campos de la salud, con el de selección de hechos centinela, es una advertencia de que algo anda mal. Es un indicador de cambio o mejoría en uno o más componentes del campo de la salud. Ejemplo, tendríamos enfermedades como el cólera, la leptospirosis, lo cual ambas son prevenibles. Por lo tanto, su muerte es innecesaria ya que hay tratamiento. Enfermedades como sífilis, la desnutrición, ambas son prevenibles. Su discapacidad y muerte prematura es innecesaria porque hay programas de prevención y tratamiento para las mismas. Los programas de evaluaciones periódicas o paquetes sanitarios, pues es una propuesta donde se seleccionan 100 problemas que causan discapacidad innecesaria y muerte prematura, y los estados de enfermedad o alteraciones de la conducta, factibles de qué? De detección temprana y de prevención, pero plantea una política costo efectiva, pero es selectiva, donde tenemos enfermedades como la poliomielitis, que es prevenible y bien sabemos que su discapacidad es innecesaria. El cáncer de cuello uterino es prevenible y la muerte prematura es innecesaria. La tuberculosis, la talasemia, la caries dental sabemos que es prevenible y cualquier problema que ésta genere, ya sea discapacidad o muerte, es innecesaria, porque existen los programas de prevención y hay tratamiento para los mismos. En resumen, pues es necesaria la adopción de una perspectiva epidemiológica por parte de todos los responsables en la toma de decisiones, incluyendo a los administradores de la salud, lo cual permitirá una reducción de las principales causas de discapacidad y muerte. Este efecto sobre la salud de la población se logrará por medio de un cuidadoso análisis de los determinantes de las causas de enfermar y morir de nuestros pueblos, dentro de su contexto tanto histórico, político, económico, social y cultural. En lo que es la organización y la descripción de los datos, siempre debemos de tener en cuenta las variables epidemiológicas clásicas, como es el tiempo, el lugar y persona. Tiempo, siempre debemos de preguntarnos cuándo ocurrió el problema. Persona, quién presentó el problema. Y el lugar, donde se presentó el problema, que estamos investigando. Aquí pues entonces definimos lo que son las variables de persona, tiempo y lugar. Persona, pues debemos siempre de tomar en cuenta lo que es la edad, el sexo, la raza,
la ocupación, la religión, su nivel socioeconómico, principalmente su ingreso monetario, el estado civil, el tamaño de la familia, el orden de nacimiento y variables muy importantes como los estilos de vida. La edad se utiliza para medir el riesgo de enfermedad en cada grupo, tasas específicas por edad. Examinar las enfermedades prevalentes en cada grupo y ubicar la progresión por edad de una enfermedad en particular. Siguiendo con la variable persona, tenemos el sexo, los patrones de mortalidad y morbilidad. Los patrones de morbimortalidad son diferentes. Sabemos que las tasas de mortalidad son más altas en los hombres a pesar de que nacen más. Hay un promedio de 106 por cada hombre por cada 100 mujeres. Pero las tasas de morbilidad son mayores en las mujeres. Las visitas médicas de ellas también son mayores. Puede ser por factores hormonales, estilos de vida o menor letalidad de la enfermedad por sexo o por requerir atención temprana de la enfermedad. Las tasas de mortalidad intrauterina y neonatal son más altas en los hombres independientemente de raza y país. Así como las expectativas de vida es mayor para las mujeres, casi 7 años más en relación al hombre. En relación a lo que es la raza, realmente es muy controvertido, en tanto las principales diferencias están relacionadas con el nivel socioeconómico y las oportunidades que las sociedades dan a grupos étnicos o minoritarios. El origen racial puede ser de utilidad como un indicador de grupos de deficiencias en la atención de salud. Ejemplo, los negros tienen tasas de mortalidad más altas que los blancos en todos los grupos etarios, salvo en los de 75 años y más, así como en tasas específicas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, sífilis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y homicidios. Los negros tienen 2,5 veces más riesgo de nacer con menos de 1,5 kg que los blancos. En relación a lo que es el nivel socioeconómico, el nivel educativo es un ejemplo. Los varones con bajo nivel educativo tienen una tasa de mortalidad 15% mayor que el del promedio y hasta un 64% más que los que tengan mayor nivel de educación. En el estudio clásico de Gales, en el 61, se evidenció las diferencias por grupos sociales. En Venezuela, las tasas de mortalidad infantil son mayores en municipios con niveles mayores de NBI. En cuanto a lo que es el estado civil, como sinónimo de vivir en pareja, las tasas de mortalidad general son más elevadas en orden decreciente entre divorciados, viudos solteros y las más bajas entre casados. Mahon propone 3 explicaciones. Las personas con mala salud o presintomática de mala salud tienden a permanecer solteras. Las personas que viven peligrosamente tienden a vivir solteras y a exponerse a una variedad de agentes y situaciones que causan enfermedades. Hay diferencias en estilos de vida entre casados y solteros. Ejemplo, familias como apoyo que contribuyen a mejorar la salud del individuo. En lo que respecta a los estilos de vida, pues esto se refiere a los patrones de conducta individual y social, que actúan por lo menos en parte bajo control individual y que afectan la salud personal. Detrás de enfermedades crónicas, discapacidades y muertes prematuras, hay conductas y factores ambientales posibles de prevención. Hay factores de riesgo serios, limitados, como consumo de tabaco, alcohol, abuso de drogas,
mala alimentación, falta de actividad física, uso irresponsable de automóviles, incluso de armas. Ejemplo, el tabaco causa un 30% de defunciones por cáncer. El alcoholismo se asocia a violencia. Las dietas pobres, con 70%, pues produce cáncer, no como factor primario, por supuesto. Y bueno, lo que son las variables ahora de lugar, la aparición de una enfermedad también depende del lugar donde ocurre. Se trata de encontrar un patrón de ocurrencia en relación a la geografía. El método de análisis consiste en elaborar mapas de riesgo para enfermedades y comparar las diferentes áreas geográficas, áreas de una empresa en tablas, gráficos y cuadros. La ocurrencia de una enfermedad en un territorio dependerá de los aspectos físicos y ambientales, pero sobre todo de las características de sus habitantes y de la forma como históricamente han vivido allí. Se han llamado enfermedades de lugares, algunos como el bocio endémico, infecciosas y parasitarias, las caries por déficit ambiental de flúor. Continuando con las variables de lugar, la comparación entre diferentes países permite hacer un seguimiento a su estado de salud y desarrollo. Ejemplo, las tasas de mortalidad de Estados Unidos y Canadá son opuestas a las de Japón, en lo que respecta a lo que es a cáncer de colon y mama, pero Australia y Canadá son diferentes territorios y tienen patrones de mortalidad comparables por su herencia e industrialización. El grado de urbanización también es importante. Un análisis que se hizo local en lo que respecta a cólera en Londres por Snow, que trazó un mapa con las muertes ocurridas en 10 días. Él pudo determinar el origen del problema. En lo que respecta a la variable de tiempo, la distribución de las enfermedades en el tiempo es un tema clásico en la epidemiología. Las variaciones a corto plazo, las tendencias cíclicas, las seculares y la conjunción tiempo-espacio delimitan el concepto de epidemia, que resulta de la combinación de una enfermedad en un tiempo y lugar determinado. Las diferencias en la incidencia o de la prevalencia en el tiempo reflejan las variaciones en patrones tanto biológicos, ambientales o de estilos de vida.